Bueno, estoy grabando este video porque me acabo de levantar, porque me dormí como a las 4 de la tarde, no sé, son como las 10 de la noche, dormí como 5 horas. Pero tuve un sueño, que Dios me reveló y lo quiero contar. Yo no soy una gente famosa ni nada, creo que esto no va a llegar máximo a 5 personas que lo van a ver, pero no importa. Imagínense que no tengo ni soporte para el celular, pero bueno, yo sueño que yo estoy en un como un supermercado. Bueno, primero que todo quiero recordar lo que la Biblia dice cuando dice: más el que persevera, se van a levantar falsos profetas, falsos cristos. Mateo 24, ese Mateo 24 me cae muy bien a este sueño, porque si tú puedes buscar Mateo 24, ahí habla mucho de las cosas que van a venir. Y la parte que me viene a la mente es cuando dice: más el que persevera hasta el fin será salvo. Entonces yo sueño que yo estoy así yo sueño que yo estoy como en un supermercado y hay un señor de color, un señor de color oscuro, era como un africano así, o un afroamericano. Y yo no sé por qué yo hice confianza con él, no me acuerdo ni por qué, pero él tenía 2 carros y él me dice: mira, él me empezó a decir cosas que van a venir en el fin del mundo. Él era como un profeta. Él me decía: mira, eh, lo que pasa es que para tú sobrevivir en ese tiempo, tú tienes que tener 2 carros. Porque la élite se va a unir para atacar a Estados Unidos. La élite se va a unir para atacar a Estados Unidos. Y él tenía 2 carros, uno que utilizaba y otro que no utilizaba. El que no utilizaba era para engañar, porque el punto era que va a haber una guerra o una tribulación tan grande que la gente va a estar envuelta en un sufrimiento y van a utilizar más cosas para vivir. Entonces yo no quería que él me empezara a contar todas esas cosas, porque eso a mí me daba miedo, aparentemente, que no quiero pasar por nada de eso, ¿me entiendes? Pero yo cogí mi carro, yo empecé a manejar y salí. Él me dijo: no, da la vuelta ahí. Y yo seguí, era como la salida 205 y yo me fui hasta la 207. Y él me llama por teléfono y me dice: no, ¿dónde tú estás? Le digo: no, estoy aquí en la 207. Le digo: pero ¿cómo, si yo te dejé en la 205? ¿Por qué te fuiste? Ven, ya, yo voy a pasar por ahí. Y dice: pero pasa rápido, que te estoy esperando. Y cuando yo llego ahí, él me dice: mira para ese semáforo que está ahí. Habían como 50 mujeres, como 50 o 100 mujeres envueltas. Era como que la humanidad estaba envuelta en un sufrimiento tan grande que habían como 50 mujeres parando el tráfico en una huelga de sufrimiento. Porque era como el que me está diciendo: mira, así va a ser el fin del mundo, o antes de que Cristo venga, el sufrimiento que va a haber en la humanidad. Y él me dice: mira, toda esa gente que están ahí están haciendo una huelga de sufrimiento. Era una autopista muy bien reconocida. Y ellos pararon en el semáforo, se arrodillaron todas esas mujeres, así como a clamar, como a llorar, no sé. Y yo recuerdo que yo tuve que bajarme del carro porque no podía pasar. Y cuando voy así caminando, una muchacha joven, que el Señor reprenda al diablo, una muchacha joven de como 20, 25 años, me abraza así, como una mano pegajosa, era un demonio. Y me dice: si tú estás envuelto en un sufrimiento, ven que nosotros podemos quitarte ese sufrimiento. Ven que nosotros podemos. Y yo: no, vete, yo tengo principios bíblicos. Yo sé que el Señor es quien te quita todo sufrimiento. No hay ningún ser humano que pueda hacer eso. Y dice: si tú estás envuelto en un sufrimiento, ven con nosotros que te vamos. Ellos eran como que me querían volver.
Y realmente como que la humanidad en sí, hay personas que no tienen sufrimiento, pero se dejan engañar por el diablo. Lo que yo entendí. Y el diablo los envuelve en ese mundo. Y le engaña la mente. Y entonces la muchacha me dice, si tú estás envuelto en sufrimiento, ven que nosotros te vamos a quitar ese sufrimiento. Y me abrazó así con una mano pegajosa. Yo me solté y me solté aquí. Esto aquí se me pegaba a la muchacha. Porque la muchacha era un demonio. Yo lo entendí así en el sueño. Era un demonio. Y me decía, ven con nosotros. No, y yo no. Yo tenía una mochila. Esa mochila era como el peso de la vida. Yo tenía una mochila que me hacía peso. Y no me dejaba correr. Era como el peso de la vida. Como una carga así que yo tenía. Una mochila. Y yo salgo corriendo. La mujer me empezó a perseguir. Porque ella quería que yo me envolviera en esa huelga. Era el diablo. Que el Señor lo reprenda. Y entonces sigo yo más para adelante. Y están las mujeres ahí en el semáforo. Haciendo la huelga y pasaron 2 demonios. Yo voy con un pasillo y pasaron 2 demonios de este tamaño. Más o menos de este tamaño así. Como eran niños, como si fueran niños de 5 años. Pero tenían una cara gordita vieja. Que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Tenía una cara arrugada vieja. Eran como si fuera un niño de 5 años. Pero era como si fuera un viejo. ¿Sabes? Como, no sé si han visto la película de la Pasión de Cristo. El bebé ese que sale en los brazos. Ese mismo, así mismo esa cara. Cuando Jesús está siendo crucificado, el bebé ese que sale riéndose. Con una cara de viejo. Ese mismo, así mismo. Era como un niño de 5 años. Pero tenía la cara arrugada. Y la naricita gordita. Pero era como un viejo. Y él tenía un cuchillo en la mano, él me miraba así. Que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Yo iba pasando y él me miraba así, mira. Me miraba así. Y yo cogí un cuchillo y le di en la cara le pegué una puñalada. Porque yo tenía una navaja, un cuchillo. Y él también tenía un cuchillo. Era un demonio. Y como él vio que yo estaba corriendo, que yo no quería involucrarme en el mundo, en la humanidad, en lo que está involucrada la humanidad, él me empezó a tirar puñaladas, me empezó a tirarme puñaladas y yo le di aquí con el cuchillo, le enterré el cuchillo aquí y le daba así, mira, y le daba puñalada en la cara. Yo le daba puñalada en la cara y le enterraba el cuchillo en la cara y el duro y lo vencía, gracias a Dios, era calvo y lo vencía ese. Y seguí corriendo más para adelante y salió el segundo. Porque fueron 2. Salió el segundo demonio. Así chiquitico igual y con la cara vieja. Y yo le di con el cuchillo aquí de nuevo. Pero lo que pasa es que lo que yo entendía en el sueño que era un pecado. Que por el mínimo pecado que tú cometas, el diablo toma como un poder sobre ti. Y él cogió con un cuchillo, me enterró 3 veces aquí. Pero eran puñaladas suaves, no era una puñalada sangrienta. Él no tenía sangre, no soltaba sangre. Pero él me dio suave aquí en el pecho, pero era un dolor que yo sentía en todo el cuerpo, así un dolor cuando él me hacía así. Me dio 3 puñaladas aquí en el pecho y yo sentí un dolor muy fuerte. Por eso significaba el pecado, que si yo dejaba de cometer algún pecado, pasaban esas cosas. Pero yo lo vencí, le volví a dar con el cuchillo en la cara y lo vencí. Y me fui, salí corriendo. Y al final, cuando sigo corriendo para allá, sentí una voz que me dijo, y la inteligencia artificial va a ser tan fuerte que la gente va a utilizar la inteligencia artificial para orar porque no van a poder orar. La inteligencia artificial se va a tomar un control en la humanidad, que los cristianos van a utilizar la inteligencia artificial para orar, porque ellos no van a poder orar. Ellos van a estar tan desconectados de Dios y envueltos en un mundo de sufrimiento tan grande, que yo vi a esa mujer allí parando el semáforo, que van a utilizar la inteligencia artificial para orar. No sé si le van a poner música, no sé, pero la inteligencia artificial la van a utilizar para orar. No sé de qué forma, pero la van a utilizar para orar. No van a orar por nadie, obviamente, pero eso es lo que va a pasar.
La inteligencia artificial como que va a controlar a los cristianos. Obviamente los cristianos que no aman a Dios y que no buscan la verdad. Los cristianos que no buscan la verdad, lo que van a ser engañados, eso. Van a usar la inteligencia artificial por orar. Y bueno, realmente ese fue el sueño. El Señor se quedó atrás. El Señor ese era como un profeta. Él me dijo eso. Y pues realmente hay que mantenerse firme. Hay que mantenerse firme. Porque en el sueño yo entendí que como que un pecado así chiquitico que tú cometas, un pecado así chiquitico que tú cometas, te duele en todo el cuerpo, como cuando ese me metió el puñalada. Pero en el nombre de Jesús, yo vencí para la gloria de Dios. Vencí y salí, me fui. O sea, me fui. Cuando yo me fui, que vencí a los dos demonios y la mujer que me quería envolver en el sufrimiento, yo vencí. Lo último que escuché fue eso, que el sufrimiento va a ser tan grande que la gente va a utilizar la inteligencia artificial por orar. Entonces que Dios lo bendiga y ojalá este video lo pueda ver más gente. Pero sí se acopla mucho a lo que dice Mateo 24.